¿Cómo puedes seguir amando a una iglesia imperfecta? Todos anhelamos encontrar en la iglesia un lugar de verdad, de amor y de consuelo, pero tarde o temprano descubrimos que también está formada por personas que fallan, que hieren y decepcionan. Entonces, ¿cómo seguimos amando a la iglesia sin ignorar sus pecados ni perder la esperanza? En 1 de Tesalonicenses 3 encontramos una respuesta a esta pregunta en la oración que Pablo hizo por la iglesia de Tesalónica. Hablemos de esto hoy. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Durante 3 semanas estamos estudiando la primera carta a los tesalonicenses en nuestra serie Esperanza Firme en un Mundo Inestable. Y hoy comenzamos la segunda semana, llegando al 6º de 15 episodios, recordando que nuestra esperanza puede permanecer firme porque no descansa en las circunstancias, sino en Jesucristo. En este episodio vamos a ver cómo amar a una iglesia imperfecta sin ignorar sus debilidades ni perder de vista la gracia de Dios. La oración de Pablo nos enseña a agradecer por lo que el Señor ya está haciendo, reconocer lo que todavía debe crecer y confiar en que Él mismo completará su obra en nosotros. Si tienes una Biblia, busca 1 de Tesalonicenses 3:9 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia y esta pregunta llegó por Elsa Patricia Díaz. Escuche la pregunta de Elsa. En la Biblia está escrito: a la venida de Jesucristo iba a haber muchas cosas de las que hoy actualmente están pasando. Por ejemplo, voy a hablar de mi país: hambre, miseria, necesidad, epidemias, enfermedades, etcétera. Eso está escrito en la Biblia y está para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si es posible, díganme si estoy en un error o si es ciertamente como lo he leído en los textos. Bendiciones y buenas noches. Buena pregunta, Elsa, y dicho sea de paso, muy apto para nuestra serie actual sobre tesalonicenses, pues si recuerdan, el apóstol Pablo está animando a los tesalonicenses a una esperanza puesta en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nos gustó mucho como el hermano Andy Medina Riverón contestó esta pregunta en nuestro grupo de WhatsApp. Así que le pedimos que grabara su respuesta y él dice así. El hambre, las necesidades, las epidemias y las guerras son realidades dolorosas que nos recuerdan que vivimos en un mundo caído y que necesitamos redención final. Sin embargo, Jesús enseñó que estas cosas ocurrirían y que por sí solas no deberían interpretarse como señales claras de su venida inmediata. Mateo 24, del 6 al 8 es claro con esto. Por tanto, debemos evitar afirmar que la situación actual de Cuba o la del mundo demuestra que Cristo vendrá en un plazo determinado. Estas calamidades han estado presentes a lo largo de la historia y son parte de los dolores de parto de una creación afectada por el pecado. Sí, nos llaman a orar, a servir, a tener compasión y vivir con esperanza, pero no nos autorizan a poner fechas ni a hacer interpretaciones apresuradas. La enseñanza bíblica principal es esta: Cristo ciertamente volverá, pero el día y la hora nadie lo sabe. Mateo 24:36 nos lo deja claro. Por eso, más que tratar de identificar cada crisis con una señal definitiva, debemos servir preparados, perseverando en la fe, anunciando el Evangelio y esperando con gozo la venida de nuestro Señor.
Me encanta cómo cierra Pedro su segunda carta en el capítulo 3 cuando nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Este cierre de Pedro se encuentra en un capítulo en el que también habla de la segunda venida y sus características, y destaca que con este cierre, ¿cuál debe ser nuestro enfoque? Las calamidades no nos permiten fechar la venida de Cristo, pero sí nos recuerda que su venida es segura y nos llaman a vivir en santidad, paciencia, esperanza y crecimiento espiritual. Amén. Gracias a Andy por su participación con nosotros. El lunes que viene vamos a contestar otra pregunta, así que si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. Otra vez, 1-909-237-8762. Oye, y graba esa pregunta como hizo Elsa para que podamos oírla en tu voz. Amo a la iglesia del Señor. Realmente la amo. Muchos de mis mejores recuerdos y de los momentos más hermosos de mi vida están relacionados con otros creyentes. Desde mi niñez he conocido el gozo de ser instruido en la palabra de Dios. He cantado y llorado en la presencia de Dios junto a su pueblo. He compartido momentos de alegría con mis hermanos y he recibido su consuelo en tiempos difíciles. Jamás voy a olvidar cómo la iglesia nos sostuvo cuando mi hija mayor sufrió un infarto cerebral con apenas 6 meses de edad. La sala de espera de emergencias estaba llena de hermanos que vinieron a abrazarnos, a llorar con nosotros y a interceder por ella hasta que el Señor permitió que saliera de aquel hospital. Como pastor, también me he gozado al ver cómo Dios transforma vidas por medio de la comunión de los santos, la palabra predicada, el bautismo y la cena del Señor. Doy gracias a Dios por su iglesia. Y mi hermano, en un mundo inestable como el nuestro, anhelamos que la iglesia sea ese lugar firme donde podamos encontrar verdad, amor, consuelo y seguridad. Y muchas veces lo es. Pero también existen momentos en los que el dolor viene precisamente de nuestros propios hermanos. Entonces, aquello que esperábamos que fuera un refugio puede sacudirnos hasta lo más profundo. Yo también conozco ese lado de la historia. Los chismes, las traiciones, el pecado oculto que sale a la luz y destruye vidas, las ofensas entre hermanos, esas diferencias sobre asuntos secundarios que amargan la comunión y a veces producen incluso divisiones. D.A. Carson expresó esa frustración con un poco de humor. Él dice: la iglesia sería un lugar bastante agradable si no fuera por un pequeño detalle: la gente. Si tan solo pudiéramos tener iglesia sin gente. Sería maravilloso disfrutar de la adoración colectiva y el calor de la comunión íntima sin tener que convivir con toda esa gente difícil, insoportable e insensible. Claro, el problema es que no puede haber iglesia sin personas. La iglesia está formada por personas como nosotros, pecadores alcanzados por la gracia de Dios, pero todavía en proceso de transformación. Entonces, ¿cómo debemos amar a una iglesia formada por personas imperfectas sin ignorar lo que todavía falta, ni perder de vista la gracia que Dios ya está obrando en ellas? Pablo nos lo muestra en 1 de Tesalonicenses 3, del 9 al 13, a través de una oración que revela con tremenda claridad su corazón pastoral. No ora por ellos de manera fría o rutinaria, sino con gratitud, con profundo afecto y el anhelo de que Dios continúe su obra en ellos. Escuchemos la intensidad y la ternura de sus palabras. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe? Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro, y Jesús nuestro Señor, dirijan nuestro camino a ustedes.
Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Amén. Esta oración marca una transición importante en la carta. En los primeros 3 capítulos, Pablo ha dado gracias por la fe de los tesalonicenses, ha recordado su ministerio entre ellos, ha expresado su profundo amor y se ha alegrado al saber que permanecen firmes en medio de la aflicción. A partir del capítulo 4, comenzará a instruirlos sobre algunas áreas en las que todavía necesitan crecer, pero antes de exhortarlos, Pablo se detiene para dar gracias y orar por ellos. Ese orden es importante. Antes de hablar de lo que todavía faltaba en ellos, Pablo da gracia por la gracia que Dios ya había producido en sus vidas. La iglesia sigue siendo imperfecta porque está formada por personas como nosotros, en quienes Dios todavía está obrando, ¿verdad? Pero Pablo no comienza lamentándose por las deficiencias de los tesalonicenses. Comienza celebrando la gracia que ya puede ver. Pablo pregunta: pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes? Pablo había enviado a Timoteo para saber cómo se encontraba aquella joven iglesia. Ahora, Timoteo había regresado de Tesalónica con la noticia de que los hermanos permanecían firmes en la fe. La noticia produjo en Pablo un gozo desbordante, tan grande que siente que no existen palabras suficientes para agradecerle a Dios. Pero observa hacia dónde dirige su gratitud. Pablo no se atribuye el mérito por la firmeza de los tesalonicenses, ni celebra primero su propia eficacia como maestro, ¿verdad? Que les enseñé bien. No, da gracias a Dios por ellos, porque reconoce que su fe era fruto de la gracia de Dios, y por eso se regocija delante de nuestro Dios. La gracia que descubre en ellos lo conduce nuevamente hacia Dios en gratitud y oración. Eso también debe suceder en nosotros. Cuando vemos evidencias de la gracia en otra persona, no debemos atribuirnos el mérito, ni sentir envidia, ni dar esa obra por sentada. La gracia que vemos en otros debe convertirse en alabanza y gratitud a Dios. Amén. Ahora, mira cómo Pablo continúa. Ora intensamente para poder visitarlos de nuevo. ¿Para qué? Para que podamos ver el rostro de ustedes, dice Pablo, y completemos lo que falta a su fe. Fíjate, mi hermano, los tesalonicenses permanecían firmes en la fe, pero su fe todavía necesitaba crecer. Esto no significa que no fueran creyentes verdaderos. Ya estaban en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. No les faltaba Cristo, pero sí necesitaban comprender mejor la fe que habían recibido y aprender a vivir conforme a sus implicaciones. Que la fe sea auténtica no significa que ya sea madura. Los tesalonicenses todavía necesitaban instrucción y una comprensión más profunda de cómo vivir como pueblo de Dios. De hecho, al no poder visitarlos todavía, Pablo comienza a suplir por medio de esta carta lo que faltaba en su instrucción. Eso es precisamente lo que hará en los capítulos 4 y 5. Oye, y me encanta que Pablo no se limita a señalar sus deficiencias desde lejos. Desea verlos personalmente para instruirlos y ayudarlos a crecer. No hay condenación en sus palabras, solo el corazón de un pastor. Ahora, el punto es este. Somos lo que somos por gracia, pero todavía no somos todo lo que algún día seremos. Y por eso, cuando oremos por nuestros hermanos y por nosotros mismos, celebremos lo que Dios ya ha hecho, pero reconozcamos también aquello que todavía necesita ser fortalecido. La gracia no nos hace conformistas, mi hermano, nos hace pacientes y esperanzados. Amén.
Ahora, observa que Pablo también reconoce los límites de su propio ministerio. Él puede enseñar, exhortar y acompañar a los tesalonicenses, pero no puede transformar sus corazones. Ni siquiera puede regresar a ellos si Dios no le abre el camino. Y por eso, a partir del versículo 11, deja de hablar principalmente de lo que él desea hacer y comienza a pedir lo que solamente Dios puede hacer. Como pastor y predicador, esta última sección es sumamente importante para mí. Aunque gran parte de mi trabajo se realiza por medio de este programa, normalmente viajo 4 veces al año a Cuba. Allí paso tiempo con pastores y líderes para apoyarlos y fortalecerlos en medio de circunstancias muy difíciles. Conversamos, oramos y lloramos juntos. Y también trato de llevarles recursos que puedan servirles en sus ministerios. Sin embargo, por varias razones, durante el año 2025 solo pude viajar una vez, a principios de año, y no pude regresar hasta el 2026. Y me dolía no poder estar con ellos. Pero pasajes como este me consuelan, porque me recuerdan que aunque nuestra presencia y nuestro trabajo importan, el avance y el fruto de la obra no descansan finalmente sobre nosotros. La obra le pertenece a Cristo. Amén. Y Pablo comienza orando. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. A primera vista, esto podría sonar como una orden. Que Dios dirija nuestro camino a ustedes. Pero Pablo no está exigiéndole nada a Dios. Está expresando su profundo deseo de volver a verlos y al mismo tiempo confesando que solo podría hacerlo si Dios le abre el camino. Anteriormente había dicho que Satanás le había impedido regresar. Sin embargo, Pablo sabía que Satanás no tenía la última palabra y por eso no convierte su frustración en desesperación, sino en oración. Pablo reconoce que ni sus deseos, ni sus planes, ni siquiera su presencia pastoral pueden transformar a los tesalonicenses. Él puede enseñar, exhortar y acompañar, pero solamente Dios puede abrir el camino y producir el crecimiento. Y por eso pone su preocupación en las manos del Señor y le pide que actúe. La petición se desarrolla en 3 direcciones. Que Dios abra el camino para que Pablo llegue a ellos, versículo 11. Que el Señor haga crecer y abundar su amor, versículo 12. Y que el Señor afirme sus corazones en santidad, versículo 13. Ahora ya vimos que Pablo pide que el Señor posibilite su regreso a ellos. Pero a la misma vez, sus otras 2 peticiones muestran que toda su confianza está en la obra que Dios mismo hará. El mismo Señor que dirige las circunstancias también transforma el corazón. Pablo quisiera enseñarles, exhortarlos y amarlos en persona, pero solamente Dios puede producir en ellos un amor que desborde y una santidad que permanezca. Observa la relación entre estas 2 peticiones. Pablo pide que el Señor haga crecer y abundar su amor a fin de que afirme sus corazones irreprensibles en santidad. No está hablando de 2 obras separadas. El crecimiento del amor forma parte de la obra santificadora de Dios. El que crece en amor no defrauda a su hermano, ni se aprovecha de otra persona para satisfacer sus propios deseos. El Espíritu Santo, al producir su fruto en nosotros, nos enseña a actuar con paciencia, bondad, fidelidad y mansedumbre. Nos enseña a no guardar rencor, a perdonar y a recordar que el mismo Dios que obra pacientemente en nosotros, también está obrando en nuestros hermanos. Y ese amor, cultivado por Dios, forma parte de la santidad en la que Él afirma nuestros corazones. No es la base sobre la cual Dios nos acepta, pero sí es fruto de su obra santificadora. Y no te desalientes cuando veas cuánto falta todavía. Dios no ha terminado su obra en ti, mi hermano. Y esto nos lleva de regreso al comienzo. A veces pensamos que la iglesia sería maravillosa si no tuviéramos que convivir con personas difíciles. Pero Dios no nos santifica aislándonos de los demás.
Muchas veces nos santifica enseñándonos a amar a personas tan imperfectas como lo somos nosotros. Esas relaciones exponen nuestro orgullo, nuestra impaciencia y nuestro egoísmo. Y es allí donde el Señor nos enseña a perdonar, servir, soportándonos unos a otros y buscar el bien de nuestro hermano. Las personas no son una interrupción en la obra de Dios, son parte del contexto en el que Dios está formando en nosotros el carácter de Cristo. Ahora, el amor no constituye toda la santidad, pero no existe verdadera santidad sin amor. Mientras el Señor hace que nuestro amor abunde, afirma nuestros corazones en una vida cada vez más consagrada a Él. Y todo esto apunta hacia una meta, la venida de nuestro Señor Jesús. La vida cristiana no avanza sin dirección. Dios mismo está preparando a su pueblo para presentarlo irreprensible en santidad cuando regrese Cristo. Y aquí encontramos la esperanza firme que necesitamos en medio de la inestabilidad de este mundo. Los hermanos pueden fallarnos y nosotros podemos fallarles a ellos también, es cierto. Pero nuestra esperanza no descansa en una iglesia que ya no tenga defectos, sino en el Dios fiel que continúa transformando corazones y promete completar la obra que comenzó en nosotros. Mi hermano, algún día vamos a hacer perfectamente lo que hoy solo somos en parte. Déjame hacerlo más personal. Al examinar esta oración, ¿puedes percibir lo que Dios quiere hacer en tu corazón? Quiere transformar tu manera de verte a ti mismo y tu iglesia. Que los veas como tu familia, viajando juntos hacia una destinación en Cristo y no como extraños que ves 1 o 2 veces por semana. Y al orar, ya sea por ti mismo o por ellos, te llama a celebrar la gracia que ya ves, reconocer con humildad lo que todavía necesita crecer y confiar en que el Señor continuará la obra. Nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad para transformarnos, sino en el Señor que dirige nuestros pasos, aumenta nuestro amor y afirma nuestros corazones. Oye, y una cosita más. Cuando escuchamos que Cristo va a regresar por una iglesia santa, quizás sintamos un poco de temor al pensar en todo lo que todavía nos falta. Pero nuestra confianza no está en haber alcanzado por nosotros mismos una santidad suficiente. Está en Cristo, quien justifica a su pueblo y también lo santifica. Más adelante en esta carta, Pablo expresará esta esperanza con estas palabras hermosas. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Amén. Ahora, si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, te invito a considerar lo que has oído hoy. Hemos hablado de una iglesia imperfecta, y eso no debe sorprenderte. Quizás incluso has tenido experiencias dolorosas con creyentes que te han llevado a rechazar la fe. Pero no te estoy invitando hoy a poner tu confianza en la iglesia ni en la conducta de otros cristianos. Te estoy invitando a mirar a Cristo. La iglesia está formada por pecadores que necesitan un Salvador igual que tú. Y ese Salvador es Cristo. Él ama con un amor perfecto. Es perfectamente santo. Vivió con la perfección que nosotros no podemos vivir. Entregó su vida en la cruz para cargar con el pecado de personas como nosotros. Y resucitó para darnos vida eterna. Quizás algunos creyentes te han desilusionado, pero Cristo jamás defrauda a quienes vienen a Él. Él está obrando en su pueblo para transformarlo y, si hoy vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, te recibirá, perdonará tus pecados y comenzará esa misma obra en ti. ¿Lo puedes creer? En todo aquel que cree, lo que Dios comienza por gracia, Él mismo lo lleva a su cumplimiento. El que promete es fiel, mi hermano. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, no permitas que las imperfecciones de la iglesia te hagan perder de vista la gracia de Dios, ni la perfección de Cristo.
Celebra lo que el Señor ya está haciendo. Reconoce con humildad lo que todavía necesita transformar y confía en que aquel que comenzó la buena obra será fiel para completarla. Pon tu fe en Cristo, porque nuestra esperanza no descansa en personas perfectas, sino en un Salvador perfecto. Oremos. Padre, hoy te damos gracias porque tú tienes el control de todo. Señor, tú diriges nuestros pasos, tú abres y cierras puertas. Y tú mismo haces aumentar el amor en nuestros corazones. Lo derramas en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Y Padre, al hacernos crecer nos afirmas en santidad. Gracias por esta obra que tú haces, Señor. Nos bendice saberlo, nos fortalece. Pero hoy te pido por mis hermanos que escuchan, que quizás están luchando con situaciones difíciles en sus iglesias o en sus hogares o en su país. Fortalécelos y dales esa paz que viene de confiar en tu poder para hacer todo lo que te propones hacer. Todo lo que tú has decretado desde el principio se llevará a cabo, llegará a ser, porque tú eres quien tú eres, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Y te pido hoy por el que todavía no ha creído, que hoy tú toques su corazón, que hoy ponga su fe en Cristo y reciba de ti perdón y vida nueva. Es en el nombre de Cristo que lo pedimos. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Esperanza Firme en un Mundo Inestable. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.